A menudo, el precio a pagar por el conocimiento parece ser demasiado alto. Sin importar el conocimiento producido por estas abominables acciones, la dignidad y los derechos humanos vulnerados no justifican bajo ninguna circunstancia las atroces acciones en contra de las personas a las que fueron hechas estas horribles torturas a lo largo de la historia. Y, aunque algunos de estos experimentos tuvieron resultados de utilidad para la humanidad, en algunos casos no hay una respuesta científica ni una justificación, ya que se llevaron a cabo simplemente con ánimo de torturar. Esto es Enigmas. Y en esta ocasión te traemos experimentos en seres humanos. Venga la intro. Número 1. Experimento en la cárcel de Stanford. Comenzamos con un ejercicio cuyos participantes se involucraron de forma voluntaria, con pleno conocimiento de las reglas, protocolos estrictos y supervisión pública. Pese a todas estas regulaciones y procedimientos, el experimento, programado para tener una duración de 2 semanas, hubo de suspenderse apenas a los 6 días de haber empezado, dados los acontecimientos de brutalidad que empezaron a suscitarse al poco tiempo de comenzarlo. La finalidad del experimento, dirigido por el profesor Philip Zimbardo, era averiguar si un ser humano normal y decente es capaz de ignorar su moral en un entorno propicio para fomentar la inhumanidad y el abuso de poder. Los voluntarios fueron divididos en 2 grupos e internados en una instalación que simulaba ser una cárcel federal. Después de ser arrestados por acusaciones de robo, varios de los voluntarios fueron trasladados a la supuesta cárcel, donde, nada más llegar, el otro grupo de voluntarios comenzó a cometer una serie de abusos y humillaciones contra los prisioneros. Pese a las instrucciones de respetar la integridad física de los otros voluntarios, aquellos que llevaban a cabo el rol de policías se las arreglaron para abusar psicológicamente de sus compañeros. Humillaciones, insultos, amenazas y otras vejaciones llevaron a Zimbardo y el resto de los organizadores del ejercicio a cancelar a tan solo 6 días de su inicio. Zimbardo llegó a la respuesta que había estado buscando, mucho antes de lo que había esperado, y con una contundencia abrumadora. Si el ser humano se encuentra en circunstancias propicias para ejercer la crueldad y abusar de una posición de poder, lo hará sin pensarlo 2 veces. ¿Te interesa hasta ahora el contenido de nuestros videos? Si es así, suscríbete a Enigmas, da clic en la campanita de notificaciones y comparte nuestro contenido. Prometemos que no te arrepentirás. Número 2. MK Ultra. Es 1973. El director de la CIA, Richard Helms, se apresura a destruir una serie de documentos comprometedores. Dicha información consta de una serie de informes detallados sobre una de las mayores travesuras de la compañía, el experimento MK Ultra. Suena a una conspiración ficticia y descabellada, pero durante varias décadas, la agencia de inteligencia se dedicó a desarrollar una serie de metodologías dirigidas a someter la voluntad de las personas mediante una serie de métodos por demás cuestionables. Electroshocks, drogas como el LSD, hipnosis y el uso de sustancias experimentales en los depósitos de agua de diversas ciudades fuera de Estados Unidos fueron algunos de los métodos utilizados por la CIA para quebrantar la voluntad de las personas. No es únicamente el uso de técnicas cuestionables y la destrucción de vidas e incluso comunidades enteras lo que hizo del MK Ultra un experimento con fatales consecuencias. Además de todas las monstruosidades inherentes a la experimentación,
a menudo mayor es la creatividad de los encargados del proyecto y sin protocolo alguno dejaba mucho que decir de lo cruel del proyecto, ya que por lo menos hubo un individuo cuya participación en el experimento le llevó a la psicosis extrema, lo cual le llevó a realizar actos deleznables en contra de sus compatriotas. Fyodor Kaczynski era un joven con un gran intelecto y un futuro prometedor. Realizó sus estudios en la Universidad de Harvard, donde además se involucró como voluntario en un proyecto sobre técnicas de interrogación y tortura a cargo de Henry Murray. A su vez, fue profesor de la misma institución. Aunque Kaczynski minimizó tiempo después la relevancia del estudio en sus decisiones posteriores, lo cierto es que, después de la traumática experiencia, el genio, cuya mente y personalidad ya eran suficientemente peculiares antes del experimento, dieron lugar a una serie de comportamientos erráticos y decisiones incomprensibles que llevaron a Kaczynski a convertirse en uno de los asesinos más peligrosos de su tiempo, el Unabomber. Durante los primeros años de la década de los 70 del siglo XX, varias especulaciones y rumores respecto a las actividades ilegales de la CIA circularon durante algún tiempo. No obstante, las pruebas y evidencias resultaban circunstanciales y poco convincentes. No es sino hasta 1975, gracias a una investigación del New York Times, que la operación es descubierta y revelada. No obstante, la oportuna intervención de periodistas e investigadores, muchos récords y testimonios del brutal experimento se perdieron gracias a la actuación de Helms. A pesar de sus esfuerzos por encubrir el proyecto, el director de la agencia no pudo terminar su labor de encubrimiento, y es gracias a la magnitud y repercusiones del experimento que hoy tenemos información suficiente de las monstruosidades cometidas por la CIA. Número 3. Experimento Monster. ¿El fin justifica los medios? Aparentemente para el Dr. Wendell Johnson así era, pues su intención de curar la tartamudez y otros problemas del habla lo llevó a realizar un experimento que, al pasar de los años, solo podría calificarse como monstruoso. Cuando Johnson llevó a cabo su experimento, los especialistas parecían tener un consenso respecto al origen fisiológico de la tartamudez. Víctima de dicho padecimiento en su juventud, Johnson estaba convencido del origen psicológico del padecimiento. Para comprobar su hipótesis, llevó a cabo el experimento en un orfanato de Davenport, en Iowa. Para Wendell, la aparición de la tartamudez como resultado de malas conexiones cerebrales era algo inaceptable. Él había experimentado en carne propia cómo su defecto del habla había aparecido y aumentado su intensidad conforme más se preocupaba y pensaba en él. Con ayuda de su asistente, Mary Tudor, tomó un grupo de 22 niños a los cuales dividió en dos grupos. El primer grupo, conformado por niños con diversos problemas del habla, recibiría halagos y refuerzo positivo para animar su evolución y fluidez en su forma de expresarse. Un segundo grupo, constituido por niños sin ningún tipo de problema lingüístico, fue tratado de forma severa, con desprecio y rudeza, haciendo especial énfasis en convencerlos de que eran tartamudos. Los resultados fueron tal como los esperaba el doctor. Los niños del primer grupo, quienes recibieron refuerzo positivo, mejoraron en poco tiempo sus habilidades expresivas. Los del segundo grupo, en cambio, desarrollaron taras lingüísticas inexistentes antes de comenzar el estudio. Johnson había demostrado exitosamente su teoría. Eran factores psicológicos, no problemas fisiológicos innatos, los que detonaban los problemas del habla, junto con otros trastornos aún más graves, como ansiedad, tics y frustración a la hora de elaborar discursos en las personas. Todo habría resultado bien para Johnson si los efectos de su terapia en los niños del grupo sin problemas de habla no hubieran resultado irreversibles. A pesar de la valiosa información recabada por el científico, su estudio se mantuvo escondido por décadas,
a sabiendas del daño permanente que había causado a los jóvenes con sus experimentos. La historia, pese a todo, tiene un buen final. Años después, cuando los resultados y métodos de Johnson fueron descubiertos, varios de los niños afectados por el estudio reclamaron a la Universidad de Iowa por los daños y perjuicios provocados por el experimento. La institución escuchó los reclamos y procedió a realizar las indemnizaciones correspondientes. Número 4. El Escuadrón 731. La Segunda Guerra Mundial tuvo una serie de repercusiones y cambios en el mundo de gran magnitud, pues redibujó el mapa del mundo y dividió al planeta en dos grandes bloques. Pero también fue el escenario de crueldades extremas más allá de las vividas en el campo de batalla. En el contexto de la expansión japonesa sobre China, el Imperio del Sol Naciente designó una unidad completa, el Escuadrón 731, a cargo de Shiro Ishii, dedicado a llevar a cabo investigaciones con los prisioneros chinos en las gigantescas instalaciones construidas en Manchuria para tal efecto. La prioridad del 731 fue hallar nuevas y más eficientes armas biológicas, las cuales utilizar en un escenario de guerra global. Para llevar a cabo sus propósitos, la unidad utilizó a los prisioneros como objeto de sus múltiples ensayos. Estos prisioneros recibían la designación de Maruta, cuya traducción a nuestro idioma es tronco, pues para poder llevar a cabo los experimentos, deshumanizar a las víctimas resultaba una práctica muy útil. Los experimentos realizados en contra de los prisioneros chinos iban desde los ensayos con armas químicas y biológicas hasta la exposición a ratas, pulgas y piojos para evaluar el potencial de contagio de enfermedades por medio del uso de estos parásitos. Los estudios del 731 no se limitaron a eso. Muchos prisioneros fueron sometidos a amputaciones sin anestesia. Algunos otros eran obligados a tener relaciones sexuales con el fin de averiguar el comportamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Y no era raro que llevaran a cabo vivisecciones de los pacientes con el fin de ver directamente el deterioro de un organismo después de exponerse a diferentes enfermedades e infecciones. La finalidad última del 731 e Ishii era comprender la propagación de las enfermedades y averiguar la forma en la cual podrían ser utilizadas como armas en futuras intervenciones militares. De hecho, el ejército japonés ensayó en una escala mínima estas armas químico-biológicas durante su ocupación en China, con resultados terribles para el país. Desafortunadamente, el Escuadrón 731 y su líder no respondieron ante ninguna autoridad por sus atrocidades. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los altos mandos de los Estados Unidos consideraron la información en su poder una moneda de cambio suficientemente valiosa para mirar a otro lado y aprovechar el conocimiento adquirido por el 731 en la Guerra Fría. Fue solo hasta el año 2005 que las cortes internacionales y el propio Japón se vieron obligados a reconocer las atrocidades del Escuadrón 731. Pero, en realidad no sirvió de mucho, ya que las víctimas tendrán que conformarse con la condena histórica, pues ninguno de los responsables fue castigado en vida por sus atroces crímenes contra la humanidad. Número 5. El caso John Joan. La respuesta a la pregunta, ¿nuestro sexo lo determina la sociedad o la biología?, se responde por medio de la siguiente historia, que es, al mismo tiempo, el relato de un cruel experimento con funestas consecuencias. Los gemelos canadienses, Bruce y Brian, hijos de Janet y Ron Reimer, comenzaron a presentar problemas para orinar a una edad muy temprana. La sugerencia del médico fue practicar una sencilla circuncisión para facilitar la salida de orina a los gemelos. Pese a ser una operación relativamente sencilla, un error con el instrumental médico para llevar a cabo la cirugía provocó que el miembro de Bruce resultara quemado y destruido por completo. Los Reimer sintieron que la vida de su hijo estaba arruinada.
Tras unos meses de angustia y sin saber qué hacer con Bruce, John Money apareció en la escena. Money era un cirujano especializado en el cambio de sexo, quien, además, estaba convencido de que la identidad de género la determina la educación y no la biología. Money vio en el caso de los Reimer la oportunidad ideal para confirmar su teoría. Money convenció al matrimonio de llevar a cabo la castración completa de Bruce, quien a partir de entonces pasaría a ser Brenda. El galeno convenció a Janet de criar a Bruce como una niña, asegurando con base en su teoría que tendría una vida normal como mujer. Además, convenció al matrimonio de mantener en secreto la verdadera naturaleza de Brenda, tanto a su hermano como a él, o ella misma. Los Reimer accedieron creyendo que sus hijos podrían tener una vida normal. Las terapias psicológicas de Brenda con Money arrojaron resultados posiblemente decepcionantes para este. El científico describió a Brenda como una chica con actitudes de marimacho y un exceso de energía impropio para una niña de su edad. Asimismo, solía ser la dominante en los grupos de amigas con los cuales se juntaba. Pese a lo expresado en sus propias notas, Money afirmaba que su experimento había resultado ser un éxito. Sin embargo, cuando Brenda llegó a la pubertad, el médico reportaba que la joven presentaba actitudes suicidas. A pesar de las afirmaciones de Money, Janet Reiner tuvo que aceptar la realidad. Tal vez Brenda no se sentía feliz siendo una niña. Los Reimer decidieron dejar de consultar a Money y, pese al consejo de los especialistas, decidieron confesar a Brenda la verdad, que había nacido siendo niño. Durante algún tiempo, Brenda, quien recibió una cirugía de reconstrucción de pene e incluso se casó, ahora con el nombre de David, vivió una vida relativamente normal. Por desgracia, cuando se enteró de que él era el protagonista del estudio John Joan y encima se le calificaba como un caso exitoso de reasignación de sexo, cayó en una depresión profunda que lo llevaría eventualmente a la muerte. Pese a lo trágico de la historia de Bruce, Brenda David Reimer, su caso ayudó a comprender mejor los trastornos de desarrollo sexual. Gracias a sus vivencias, comprendemos mejor los mecanismos de identidad sexual y de género que han ayudado a mejorar la calidad de vida de quienes los padecen. Número 6. Los experimentos de Joseph Mengele. Aunque los experimentos descritos hasta ahora han sido crueles y en ocasiones resultaron con consecuencias trágicas, tienen el atenuante de al menos haber arrojado información útil, pero no es el caso con el presente puesto. Joseph Mengele, también conocido como el Ángel de la Muerte, fue un científico alemán asignado por el partido nazi al campo de concentración de Auschwitz, donde literalmente usaba a los prisioneros como sus juguetes personales. Mengele realizó toda suerte de atrocidades contra los prisioneros, haciendo investigaciones absurdas. Desarrolló el gas Zyklon B, un pesticida poderoso que no dudó en utilizar contra las prisioneras al detectarse un brote de piojos en la población. Asimismo, condujo experimentos ociosos y sin sentido, un pretexto para torturar impunemente a sus cautivos, usando como excusa la búsqueda de formas más eficientes de tratar hipotermia, quemaduras, diversos tipos de intoxicación, los efectos de la altitud extrema en el cuerpo humano y una serie de métodos absurdos para potabilizar el agua de mar, estudios en los cuales su única finalidad era hallar formas creativas y retorcidas para torturar a los prisioneros de los campos de concentración. No obstante, este siniestro ser tenía una morbosa obsesión por los gemelos. Si llegaba a encontrar parejas de gemelos entre los prisioneros, estos eran separados de la población general y sometidos a cualquier cantidad de pruebas inútiles, crueles y sin sentido por parte de este psicópata. Especialista en genética y enfocado en llevar a cabo la famosa solución final del Führer, el sádico galeno se dio a la tarea de encontrar las diferencias entre gemelos idénticos. Una vez usados como conejillos de indias en múltiples experimentos,
Mengele disecaba y estudiaba los cadáveres con frenética obsesión, en busca de diferencias entre parejas de hermanos gemelos. No obstante, la obra maestra de la locura de este monstruo fue su afición por crear siameses. El desquiciado científico llevaba a cabo cirugías en las cuales fusionaba a dos hermanos, solo para averiguar si era posible sustentar dos cuerpos con un mismo torrente sanguíneo, solo para saber si esto era posible. Como era de esperar, los pobres individuos morían a causa de infecciones en los puntos donde habían sido unidos, causando severos casos de gangrena. Mengele escapó de un castigo al final de la Segunda Guerra Mundial. Sus supuestos estudios no aportaron ningún conocimiento útil a la ciencia, ya que fueron únicamente métodos rebuscados y crueles para torturar, disfrazado de búsqueda de respuestas científicas. Se especula que el Ángel de la Muerte murió ahogado en una playa de Brasil a finales de los años 70, en la infamia y el anonimato. ¿Lograste llegar al final del video? ¡Felicidades! Tienes unos nervios de acero y una resistencia digna de aplauso. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, compartirlo en todas tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Puedes dar clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Tendremos nuevos temas e historias escalofriantes cada semana. Esto fue Enigma.